Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Enseñanzas con. Hoy nos sentimos regocijados porque tenemos a nuestra hermana Milanger de Figueredo. Ella nos está acompañando en esta tarde. Vamos a hablar un tema muy interesante, un tema que va a ser de bendición, no solo para nuestras vidas, sino para todo aquel que recibe esta enseñanza. Te invito a que si estás en tu casa, si estás sentado, estás en la cocina, sea lo que sea que estés haciendo, tomes un poquito de tiempo para escuchar lo que Dios ha traído en este momento. Toma tu Biblia, siéntate, toma una pausa para que Dios pueda tratar, porque las enseñanzas son para eso, son para edificación de la iglesia. Ahora, si no nos sigues, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dale like, comparte, comenta qué te pareció la enseñanza, si te pareció que hay algo que nos faltó, porque cada quien tiene sus experiencias en cuanto a los temas. También queremos aprender de ustedes, amén. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo dentro de la familia cristiana. Vamos a hablar de cómo influimos los padres, cómo influyen nuestras decisiones en la vida de nuestros hijos. Voy a darle un tiempo a mi hermana para que ella se presente y pueda saludar a la audiencia. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Pues para mí es un gran privilegio recibir esta invitación de parte de nuestra hermana y pues que hoy podamos disfrutar este hermoso tema y usted pueda aprender, y como lo dijo ella, pues también aprendemos de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis amores, vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 36. Ahí vamos a tener la lectura de esta hermosa enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a leer palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Padre, gracias por tu presencia, porque sabemos que estás en este lugar. Gracias, mi Dios, gracias porque tú nos permites. Gracias por mi hermana Milanger. Gracias, mi Dios, por este momento tan hermoso. Dios mío, donde podemos compartir tu palabra. Sí, mi Dios, tu palabra es pan, tu palabra es vida, tu palabra es alimento, Señor. Que esta enseñanza pueda llegar a muchas vidas, pueda edificar muchos corazones, mi Dios de gloria. Sí, mi Dios, danos revelación de tu palabra, que podamos fluir, Señor, de la gloria, de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, aquí tenemos a una persona que ha tenido experiencia en cuanto a este tema, y yo creo que eso va a complementar lo que vamos a hablar, porque si bien cuando nosotros tratamos un tema, cuando nosotros lo vivimos, eso produce un impacto. Y mi hermana Milanger, yo la conozco desde hace muchísimos años, cuando llegué a la iglesia. Es una mujer de Dios, es una mujer que se ha mantenido, amén, y que muchas de las cosas y de las respuestas que ella ha visto en Dios en su familia ha sido producto de las decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos la facultad, Dios nos ha delegado esa facultad como padres, tanto de influir de manera positiva como de manera negativa. Tenemos ese poder, y eso lo vemos cuando Jacob le dio la bendición a las 12 tribus de Israel. Vemos que el Señor, gloria a Dios, le reveló, pero en Jacob había ese deseo de que la bendición fluyera en la vida de sus hijos, y él a cada uno les profetizó. Vemos que también vemos el ejemplo de Noé, cuando su hijo Can entró y vio la desnudez, y él lo maldijo, y hasta el sol de hoy vemos las consecuencias tanto de la bendición como de la maldición. Ahora vamos a hablar en cuanto a la conducta, en cuanto a las decisiones, y vamos a hablar de este hombre llamado Lot. La Biblia dice que Lot era sobrino de Abraham. Si bien en un tiempo de la vida de Lot, hermana Milanger, yo creo que Lot tuvo, no pudiéramos decir una cercanía con Dios, porque el que tenía esa relación con Dios era Abraham. Él tenía esa intimidad con Dios, pero yo creo que Lot conocía algo de Dios,
Quizás él escuchaba cuando Abraham testificaba, ¿verdad?, de las promesas que le había dado. Porque yo creo que Abraham le hablaba a su familia. Porque eso lo vemos cuando el Señor le dice, cuando el ángel dice, encubriré, y eso lo dice aquí en el verso 17 del capítulo 18, ahí donde estamos ubicados. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto nos habla bien de Abraham. Sí, y Abraham y Lot dice que son personajes que han marcado un contraste, ¿verdad? Eran de la misma familia, pero estaban sujetos al mismo ambiente y ambos hombres justificados, pero cada uno tenía diferente carácter, dice, y tomaron rumbos diferentes. Entonces la vida de estos dos hombres se definió en el momento en el que, en medio de una crisis, porque Lot tomó una decisión, pero él tomó la decisión de irse a la llanura, ¿verdad que sí? Mientras que Abraham dice que creyó a Dios y él esperaba una ciudad que tenía fundamento. Amén, gloria a Dios. Sí, porque vemos que la visión de Abraham era una visión espiritual. Porque si bien cuando vemos cómo describe cómo se veía en aquel entonces el lugar, porque el mismo Abraham le dijo a Lot, le dio como quien dice, decide tú cualquiera. Él no fue que dijo, no, yo escojo aquí, tú vete para allá. No, él le dijo, escoge tú primero. Mira. Y dice que Lot vio que había una llanura que era para riego y dice que era como el huerto de Jehová. Y él escogió, ¿por qué? Porque sus ojos carnales fueron seducidos. Y hay momentos donde nosotros decidimos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no nos vamos a la guianza de Dios. Y que Lot, por lo menos, que no era un hombre espiritual. Abraham era un hombre espiritual. A pesar de que Lot tenía temor de Dios, pero no era un hombre espiritual. Mientras que Abraham era un hombre espiritual. Y él se preocupó por los principios y valores hacia su familia. Él se preocupó más de eso que de lo material, que lo que pudiera ver los ojos físicamente. Por eso que ahí vemos la diferencia entre Abraham y Lot. Y es tremendo, hermana, porque eran la misma familia. Eran tan cercanos, porque el papá de Lot murió cuando él estaba pequeño y el papá de Abraham lo toma a él y toma a Abraham y a su hija, y dice que salieron de allá, de Mesopotamia. En ese entonces era la tierra de Ur de los Caldeos. Ellos salen de ese lugar. ¿Por qué? Porque pienso yo que ya el propósito de Dios se estaba gestando. Dios en su misericordia permite que Lot entrara, porque pudo haber salido Abraham solo, pero Abraham se lo llevó a él. O sea, Abraham pudo haberlo dejado atrás, pero él se lo llevó. O sea, la misericordia de Dios estaba con Lot. Lo que pasa era que él no aprendió. Y yo creo que eso lo vemos dentro de lo que cabe la iglesia. Como dentro de una misma iglesia habemos personas que tomamos los buenos valores y los implantamos en nuestra casa, como hay personas que simplemente deciden vivir su vida no de acuerdo a como la palabra de Dios lo demanda. Y que una vez que Dios nos llama, nosotros venimos de tener una vida desordenada, de no saber nada de este camino. Y Dios, como lo hizo con Abraham, cuando lo llamó, le dijo que lo iba a bendecir, aún su descendencia. Y eso cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama porque quiere bendecirnos. Amén. Quiere que nuestra familia sea bendecida. Quiere que nuestros hijos sean bendecidos. Nosotros venimos en una vida desordenada. Las familias de repente vienen encadenadas, con maldiciones, con tantas cosas que se presentan. Pero cuando Dios llama al hombre, le hace un llamado, es porque quiere bendecirlo, pero hay que dejarse guiar por el Señor, porque cuando nos llama no podemos ya vivirlo como nosotros vivíamos antes. ¿Verdad que sí? Tenemos que acoplarnos a la palabra de Dios. Y que dice que Abraham dice que tenía una estrecha relación con el Señor. Imagínense. Por eso que Dios lo bendecía. ¿Ve? Tenía una comunión, que es lo importante ahorita, tener una relación con el Señor cerquita. Porque a veces pensamos que llegamos al Señor y pensamos que, queremos
seguirnos dejando guiar por nosotros mismos, vamos a Por decirlo nuestras así. malas decisiones. Exacto. Así Y es. tomamos malas decisiones mientras que el Señor nos quiere guiar por la tierra de bendición, quiere hacer. Eso te afectó tanto tu vida económica como tu vida espiritual, tu vida sentimental. Pero vemos que cuando tú llegas al Señor, tú tomas otra decisión. Tú decides cambiar tu vida, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros llegamos a Cristo, se rompen las maldiciones. Se rompe, o sea, nuestra vida pasada. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros no podemos seguir arrastrando las maldiciones del pasado. Nosotros llegamos para romper. Y vemos cómo tú has visto el resultado en tu familia por la decisión que tú tomaste. Tú pudiste haber seguido la vida que tenías en tu vida pasada, porque era lo que tú habías aprendido de niño. Pero tú decidiste cambiar, tú decidiste aprender. Y eso lo vemos, creo yo, que cuando nosotros decidimos cambiar la manera como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque a veces venimos de una manera, pudiéramos decir errónea, pudiéramos decir de una manera equivocada, total, sí, desviada. A lo que es la palabra de Así Dios, es. a los principios, a los Así valores, es. lo que Dios nos enseña, Así porque es. no conocemos al Señor, ¿verdad? Y por lo menos mis padres, el Señor los llamó, lo estaba llamando desde hace mucho tiempo. Estábamos nosotros pequeños cuando Dios los estaba llamando. Y ellos no quisieron obedecer. Mira esto tan tremendo. Ellos no quisieron obedecer. Y cuando nosotros crecimos, pues yo llegué al Señor a los 23 años, cuando me llama el Señor. Y como le dije, con la familia totalmente destruida. Y yo tomo la decisión de seguir a Cristo, porque eso es lo importante. ¿Cuántas familias no están sufriendo? Así es. Maldiciones generacionales, Así sus hijos, sus hogares, sus matrimonios, porque hay un misterio ahí que los está arropando que ellos no entienden. Pero Dios, cuando nos llama, es para libertarnos y para hacer maravillas en nuestras vidas y para cambiar nuestro lamento en gozo. Pero hay que seguir unos parámetros que no, tal vez no nos van a gustar o tal vez nos va a costar, pero es el mejor camino o la mejor decisión, y es la obediencia al Señor, porque lo vemos también, vemos hogares cristianos que todavía vemos la situación, ¿verdad? Que sí, que están en decadencia. Así es. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque no han querido, vemos como, ¿por qué? ¿Qué pasó con los? Como una mala decisión. Como una mala decisión. Y que si vemos que desde el punto de vista espiritual, porque yo creo que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, yo creo que eso tiene un trasfondo espiritual, porque no por cualquier cosa, o sea, Dios pudo haberlo bendecido estando ahí, porque Dios no, o sea, llevándolo al término espiritual, cualquiera pudiera decir, es que Dios lo quiso separar de su padre, pero eso no fue la intención de Dios. Dios quería separarlo de las costumbres que él venía arrastrando por lo que vivía su familia. ¿Por qué? Porque su familia era una familia que practicaba el paganismo. En aquel entonces ellos no servían a Dios. Eran personas que practicaban y adoraban a otros dioses. Pero Dios escoge a Abraham y le dice, sal de ahí, y lo llevó a la tierra donde Dios lo iba a bendecir. Yo pienso que Lot nunca quiso despojar. No quiso despojarse. Y por eso vio las consecuencias en su familia. Así es. Porque nunca quiso despojar. Y que es tremendo, hermana. Yo creo que este tema, yo creo que no sé si lo vamos a terminar hoy, porque esto tiene mucha tela que cortar. Es tan profundo, porque yo creo que Dios a todos nos da el beneficio de nosotros poder decidir, y de, como le dijo el Señor al pueblo de Israel, ahí está el camino de la bendición y el camino de la maldición. Si nos ponemos a ver, la Biblia dice que Abraham y Lot eran muy bendecidos. Aquí en el capítulo 13 dice, en el verso 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Quiere decir que Dios no bendijo nada más a Abraham, Dios bendijo a Lot también. ¿Por qué? Porque él andaba con Abraham. Ahora, yo creo que hay tiempos donde Dios nos permite, pudiéramos hablar de lo que representan los tutores espirituales. Siempre hay personas que Dios nos las pone en el camino, gente que son espirituales, que son de Dios. ¿Para qué? Para que nos enseñen. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido a alguien que nos ha dicho, hermana, toma esta decisión, mira,
puedes andar por aquí. Entonces, siempre, sea por cualquier persona que Dios ha usado para guiarnos, nosotros tenemos el beneficio de decidir si querer seguir ese camino, porque hay personas que han vivido la bendición. Hay personas que han experimentado lo que vivió Abraham. ¿Por qué? Porque han cumplido con esa palabra. Ahora, cuando Lot se separa, o sea, quiere decir que hay un momento donde Dios permite que tú camines por ti mismo. O sea, ya tuviste una guianza. Ya tuviste a alguien que te dijera, mira, hermana, yo creo que quizás en los inicios tuviste a alguien. Exacto, un guía. Un guía que te dijo, mira, hermana, tú vienes de vivir eso con tu familia, estás pasando mucha necesidad, pero obedécele a Dios, sé diferente. Si tú no hubieses decidido atender el consejo, ¿cómo sería tu vida hoy? Porque a veces creemos que Dios va a descender en persona y nos va a decir, haz esto, esto y esto. Creemos que Dios no puede usar a alguien. Tenemos nuestros guías espirituales. Así es. Porque todo en el Señor es un camino de crecimiento. Y cuando llegamos niños, ¿verdad que sí? O recién nacidos tomando tetero, después nos van alimentando, pero como dice, te llega el momento que tenemos que caminar solos. Así es. ¿Ves? Y Dios nos va a permitir que nos probarnos para ver cómo caminamos en el camino y aprender a madurar, porque en este camino hay que madurar. Para poder crecer espiritualmente y desarrollarnos y saber hacer las cosas como a Dios le agrada. Y llega un momento que nos suelta, es como los padres cuando tienen sus niños pequeños. Llega un momento, ¿verdad que sí? Que cuando ya llegan a cierta edad. Sí, porque cualquiera pudo haber dicho, pero ¿por qué no se quedaron juntos? Yo creo que Dios estaba también diciéndole a Lot, o sea, ya tú aprendiste. Y pienso yo también que era para Dios, para probarlo. Para que se pudiera ver hoy en la historia el corazón de Abraham y el corazón de Lot. Porque como vemos a Abraham, un hombre espiritual, pero Lot es un hombre que le gustaba mucho familiar. Porque aquí dice, la descendencia de Lot no fue tan prominente y proviene del pecado de incesto, de una relación con su propia hija. Dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma para obtener ganancia material. Luego se convirtió en un hombre importante en Sodoma, pero pagó un precio muy caro, ya que sus hijas aceptaron la moral de Sodoma. Y en el momento de elegir, por eso que hay que tener cuidado de hacerlo, en el momento de uno elegir, porque según la voluntad de Dios, pues nuestra familia recibirá las consecuencias, sean buenas o malas. Y vemos en Génesis 13:11, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Qué tremendo, porque ya ahí él tenía que poner en práctica lo que había aprendido. O sea, dependía de él si obedecía lo que le habían enseñado. Si obedecía, porque la Biblia dice que él se fue extendiendo, o sea, él fue como quien dice, plantando su tienda. La mirada donde la tenía. Sí, ¿ves? Porque él veía como quien dice lo superficial. Dice que él fue plantándose hasta Sodoma. Él pudo haber decidido irse a otro lugar, porque en aquel entonces la tierra era extensa. O sea, no era la población que hay ahora. Que usted para poder adquirir una casa le cuesta porque estamos, yo creo que sobrepoblados. Hay mucha población, incluso hay países donde venden las casas o los espacios por metros cúbicos porque hay mucha población y no hay espacio, pero en aquel entonces la tierra era para ellos. Por eso y vino el fracaso. Vino el fracaso. ¿Por qué? Porque vino el fracaso de Lot, porque aquí comienza, porque pone la mirada en la prosperidad. No vio, o sea, y su familia venía así también. Porque estaba pendiente de lo material y no de instruir a sus hijos, no de hablarles de los principios, de los valores. Y resulta que cuando llegan a esa ciudad pervertida, ya venían con una puerta abierta, que por eso que se pervierte las hijas, ¿verdad que sí? Y sucede lo que sucede porque no hay fundamento. Entonces dice que aquí comienza el fracaso de Lot al elegir la prosperidad sin tener en cuenta los riesgos espirituales a los que se sometía. Al separarse de Abraham se apartó de la cobertura de la bendición de Dios. Dice el libro de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay que poner las cosas en las cosas de arriba. Una vez que Dios nos llama, nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Mientras que buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios va haciendo. Porque yo vengo siempre lo digo, y en las congregaciones no me congrego, siempre cuando me permiten enseñar,
hablo de lo que Dios hizo, porque vengo de venir de la miseria, de la ruina, de ver a mi familia pasando, porque venimos arropando una maldición. Y una vez que yo llego al Señor, pude ver que, como dije, entramos en la obediencia, la visión del Señor. Empecé a poner la mirada en las cosas de arriba, a enamorarme de la obra del Señor, a enamorarme del trabajo en la obra de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios, como dice su palabra, y su justicia, y Dios fue añadiendo. Amén. Porque si vamos al tema, porque a veces nos desesperamos, ¿verdad que sí? Como padres de familia, queremos las cosas así muchas veces, queremos lograr tantas cosas, descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestros hijos, descuidamos nuestros esposos, y por buscar lo material, no sé lo que Dios no va a que bendecir, es tremendo, no va a hermana bendecir. Milaye, porque esa parte yo creo que para eso hay que agarrar un tema específico para hablar en cuanto a eso, porque nosotros los padres tenemos un peso grande. A veces las personas piensan que el ser padre es haber engendrado y ya, bueno, tengo mis hijos y que ellos crezcan y sea lo que ellos quieran, pero lo que no hemos entendido es que lo que es la parte de lo que es la parte de los padres, y para eso tendríamos que agarrar un día específico para hablar en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, como hay gente que dice, bueno, cada quien decide, cada quien, pero nosotros cuando llegamos al Señor nos damos cuenta de que nuestra conducta, porque no es tanto lo que nosotros le enseñamos con palabras, eso va con la conducta, o sea, de qué forma ellos ven en mí nuestro testimonio, porque algo que yo he estado, que desde que yo comencé a aplicarlo, yo comencé a entender que cuando nosotros, en vez de decirle no haga eso, uno deja de hacerlo primero, ellos van a comenzar a ver el cambio, ellos van a ver nuestro ejemplo, porque por eso es que con hechos es la manera, y algo que aprendí esta semana, cómo nosotros podemos aprender el carácter. El carácter es aprendido. ¿Por qué? Porque a veces decimos, porque hay familias que tienen el carácter fuerte porque fue lo que aprendieron. Porque hay familias que son más dóciles, porque los demás que los criaron era dócil, fue lo que aprendieron. Por eso fue que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso, no dijo, sea manso, no dijo, aprended de mí. O sea, que nosotros aún llegando en el Señor, teniendo la edad que tengamos, podemos aprender. Y eso va en cuanto también a los hijos, porque lo que le estaba enseñando a sus hijos, o sea, cómo él podía decirle a sus hijas que no se corrompieran si en el lugar donde él estaba citando su casa, porque digamos que él, la Biblia dice que él vivía en Sodoma, no era que él venía desde por allá, imagínense, él pudo haberse quedado lejos, no, pero él vivía, él decidió vivir en Sodoma, donde la Biblia dice que desde el más viejo hasta el más niño, todos estaban corrompidos, o sea, no había uno que practicara la justicia. Eso lo dice en el verso 4 del capítulo 19. Pienso yo, hermano, yo sé que no, yo meditando en esto, que no es en el lugar donde uno vive. No es en el lugar donde uno vive, es que le estás enseñando. Claro, porque cuando lo llevamos al lugar, no es tanto el sitio, la atmósfera, el ambiente, sino más bien porque pudiéramos decirlo dentro de la casa, de la manera como se influye. ¿Por qué? Porque muchas veces habemos hogares, porque vamos a incluirnos en lo que es el punto general, no siempre tiene que incluirse, de que hay hogares que somos cristianos pero no vivimos como cristianos. O sea, ser cristiano es una cosa y vivir como cristiano es otra. Muchas veces dentro del hogar cristiano no se vive el evangelio. Porque no nos estamos aplicando la palabra. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo decir que yo soy madura y que yo puedo permitir en mi casa tantas cosas porque yo no me voy a corrompir porque yo soy madura. Pero mis hijos no lo son. Entonces ellos comienzan a adoptar esa conducta y eso es lo que los lleva. Ahora, ¿por qué sabiendo? Porque como hablábamos hace rato, él pensó en él. Él se sentía cómodo. Y fue egoísta porque no pensó en su hija, porque él estaba viendo cómo la Biblia dice que la gente que llegaban a esa ciudad, los hombres de ahí, ¿qué hacían? Querían abusar de ellos. O sea, era una aberración sexual, una inmoralidad tremenda que había en esa ciudad. Tanto así que el mismo Lot no podía ni siquiera decir nada, porque cuando él quiso hablar, yo creo que ya era demasiado tarde. O sea, hay lugares donde nosotros no podemos estar.
¿Por qué? Porque por más que usted quiera decirle a la gente, ellos no te van a escuchar. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. No dice que el sabio ve el mal y lo reprende. Hay lugares donde tú no puedes. Y no podemos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y nuestros hijos no podemos llevarlos ahí. Es como yo hablaba hace poco con una hermana y ella me preguntaba eso. Ella me preguntaba con relación al nieto. Ella me decía, hermana, a mí a veces, a mi nieto, porque ella lo está cuidando, ella dice, a veces a mi nieto, la familia del papá me dicen que lo lleve. Y mi hija, que no es cristiana, la hija me dice que lo lleve y eso. Y son fiestas que no son cristianas, donde no muchas veces no se hacen, o sea, bailan. Porque hoy en día, que era lo que yo le explicaba a ella, yo le digo, hermana, lo que pasa es que el tú llevarlo, tú lo estás confundiendo. ¿Por qué? Porque él está viendo que tú lo estás llevando a la iglesia. Él está viendo que tú le estás enseñando los principios. Ahora, si él mismo ve al que lo lleva a la iglesia, pero es el mismo que él está viendo al que lo lleva a una fiesta, él se va a confundir. Él se va a confundir, ¿por qué? Porque él va a decir, pero no es malo que yo vaya a la fiesta y no es malo que yo vaya a la iglesia. Entonces, ahí es donde se cría el evangelio tibio. Y les permitimos, pues, la permisividad. No los corregimos. Porque el trabajo de un hombre es cuidar la integridad de su familia. Así es. ¿Ves? Cuidar esa integridad, llevarlo, corregirlo, guardarlo. Por lo menos yo cuando tenía mis niños que los introduje en las cosas del Señor, yo era muy cuidadosa en esa parte con ellos y nos invitaban porque toda mi familia era inconversa. Ninguno conocía del Señor, nos hacían invitaciones y yo los llevaba. Estaba un rato para no rechazar tal vez un cumpleaños de un sobrinito que le iban a picar una torta, pero no era nada más una picada de torta, porque después ahí venía la tomadera y la cuestión. Pero le decía, claro, los niños se ponían a llorar, no entendían, pero yo estaba cuidando, eran mis hijos, porque tal vez yo podía amanecer ahí, yo no iba a beber, un ejemplo. Pero mis hijos, yo estaba cuidando a mis hijos y guardándolo. De hecho, mi hermano, uno de mis hermanos, cuando él se casó con la iglesia católica, él me hizo la invitación y dije, oye, no voy a poder ir, no puedo estar. Pero yo te pongo aparte una mesa donde tú te sientes y yo no te pongo bebidas, te pongo un refresco. No puedo. Y me guardé de no poder estar en ese lugar, de no llevar a mis hijos porque los estoy exponiendo, porque si yo les estoy enseñando una educación cristiana, el ambiente, todo su entorno tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Y que tú como padre es lo que le estás enseñando. ¿Por qué? Porque sabemos, hermana Milagro, porque si nos vamos por la Biblia, sabemos que llega un momento que nuestros hijos ellos toman su decisión de su vida, pero no fue por lo que yo le enseñé. No fue, una cosa es que ellos decidan, porque ellos van a decidir en algún momento de su vida si en su corazón está experimentar el mundo, porque a veces crecen y a veces el mismo Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios no va a tener a nadie en el evangelio obligado. Todos los corazones no son iguales. Hay personas que nacen en el evangelio, se crían en el evangelio y no tienen ese interés por las cosas del mundo, mientras que hay otros que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como el padre tiene esa responsabilidad, el padre lo guía hasta cierta etapa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el hijo ve que el mismo padre es el que se lo induce, el mismo padre es el que lo permite. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo? Si yo llevo a mi hijo para una fiesta donde está música mundana, donde hay reggaetón y todo eso, y le digo, usted no baile porque usted es cristiano. O sea, ¿cómo hago yo para decirle que no baile si yo mismo lo estoy llevando a la fiesta? O que de repente mi hijo vea en mí un mal, pudiéramos decir, que yo diga malas palabras o grosería o que yo diga mentira y tantas cosas. Usted no mienta. O sea, yo creo que la mejor enseñanza que se da y la mejor corrección, y ahí va lo que es la parte de la moral, es cuando tu hijo ve que tú no lo haces. Tú tienes moral como decirle, hijo, eso no está bien, porque usted no lo ve en mí. Entonces tú tienes moral como decirle a Dios, Señor, ahí está mi hijo, trata con él. ¿Por qué? Porque tú no se lo enseñaste. Ahora Lot fue el primero que metió a las hijas ahí, viendo la condición, porque en aquel entonces eso era algo, mire, si hoy en día eso es algo feo, porque vamos a estar claros, hay cosas que son aberraciones delante de Dios, son cosas que son inmorales delante del Señor, y por más que se quieran disfrazar, son cosas de inmoralidad. Sí. Imagínate en aquel entonces que estaba empezando la humanidad y eran cosas que no se veían. En aquel incluso la Biblia dice, Pedro dice que él afligía su alma todos los días, pero no se iba de ahí. O sea, es como que la incógnita.
¿Por qué si te afligía? ¿Por qué si sabías que era malo? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué permaneciste ahí pudiendo haber salido de ahí con tu familia? Y la misericordia de Dios lo alcanzó. Pero vemos que ya los hijos y ya la esposa ya estaban contaminadas. O sea, no pudo sacarla. Porque incluso a mí me sorprende. No veló ni cuidó la intimidad de su familia. Es algo tan tremendo, hermana, porque cuando yo estaba analizando lo que es la parte de cuando los ángeles los llevaban, dice que tuvieron que agarrar los ángeles, los tomaron por el brazo, salgan apurados, porque yo digo que ellos estaban como que, ¿será? ¿O será que sí o será que no? Y los ángeles los apuraron y le dieron prisa, salgan. Ya la esposa de Lot ya había salido de ahí, pero en el corazón estaba, y entonces ya eso era producto de la mala decisión. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciéndole a Lot, mira, tú eres justo, pero dejaste que tu familia se corrompiera. Que le iba a venir consecuencias por la mala decisión. Porque nosotros queremos que Dios pelee por nosotros. Nosotros queremos que Dios obre en nuestra familia, pero nosotros tenemos que ser influencia para ellos y cuidar la integridad de ellos, velar por nuestra familia. Porque yo viví hace mucho y ya salí, gracias a Dios, de ese proceso que viví con mi hijo. Pero siempre Dios estuvo ahí para hablarme. ¿Por qué? Porque lo importante que es guardar la integridad de la casa de uno, para que Dios nos defienda en el día malo, porque tenemos un día malo, ¿verdad que sí? Cuando viene la prueba, cuando viene el momento, cuando viene el enemigo a atacar, ¿verdad que sí? Ahí queremos ver la mano de Dios, pero para que Dios nos defienda, nosotros tenemos que estar en integridad, acoplados a su palabra, acoplados a lo que Él nos manda, para que cuando llegue ese momento, Dios pueda pelear por nosotros. Y algo que yo ahorita recordando, hermana Milanje, yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, los muchachos ellos estaban pequeños. Y hay cosas que uno toma como ejemplo. ¿Por qué? Porque como te digo, hay veces que hay personas que Dios usa y uno puede decir, yo puedo porque fulanito pudo. Claro, como te digo, hay personas que creen que el instruir a los hijos, eso representa que sus hijos nunca van a tomar. No, muchas veces ellos quieren, pero Dios no le permite. Dios siempre va a estar ahí porque Dios vio al Padre que pagó un precio. Yo me acuerdo cuando tus hijos estaban pequeños y ellos eran un poquito inquietos, y yo me acuerdo que tú te lo llevabas y eso nunca lo dejabas. Y eso cuando yo comencé a tener mis hijos, porque yo digo que cuando uno vive lo que es la etapa de la maternidad, uno aprende muchas cosas. Eso lo ayuda a uno a madurar. Y eso influye en los hijos, ¿tú sabes por qué? Porque uno de mis hijos, él en una ocasión me dice, mamá, o hablamos con alguien y él me decía, él contaba y decía, yo me recuerdo que mi mamá no me llevó un domingo a la escuela dominical porque estaba en unos ayunos y mi papá no nos pudo llevar. O sea, que nunca ellos faltaron en una escuela dominical, nunca faltaron a un servicio, por más que eran tremendos, porque todo niño es tremendo. Inquieto, más que todo inquieto. Pero yo los mantuve ahí en la casa del Señor, ayudándolos para que ellos se mantuvieran. Incluso habían hermanos que decían, ay, los muchachos. No, yo viví críticas, murmuraciones, pero yo no le hacía caso a nada de eso. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en mí, llevar a mis hijos, y eso lo enseño yo, que no deje sus hijos, así lo miren más, así le llamen la atención, pero usted reciba la corrección y siga hacia adelante. Sí, porque cuando tú tienes uno, imagínate, tú te lo llevabas enfermo. Hasta enfermo, porque los mismos hermanos testifican, esos muchachos prendidos en fiebre, con diarrea, y todo eso. Y viviendo, incluso yo en estos días me acordaba, porque yo decía, ay, mira, imagínate, cuando Milanje comenzó allá en Lagunas del Samán, creo que Raúl tenía 2 años y César tenía 4, ¿verdad? Y entonces yo me estaba acordando y yo decía, porque a veces en ese día me tocaba ir allá y tenía que llevarme la niña y la niña no camina. Entonces yo decía, ay, Dios mío, mira, imagínate Milanje. Y en ese entonces no estaba la carretera. Y sin ayuda. Y en ese entonces todavía no habían abierto la carretera. Y yo me acuerdo que tú te ibas por el centro, ibas todos los días viviendo allá en Guaycaipuro. Yo decía, Dios mío, mira, si la hermana Milanje pudo con uno aquí y el otro aquí. Y ella se esforzaba, porque yo fui testigo, porque yo en ese entonces iba mucho contigo en ese entonces allá a visitar, pero yo cuando eso no tenía hijos. Y después de ahí comencé a ver la gloria del Señor, pagando un precio, esforzándome, haciéndole ver a mi familia
lo maravilloso que es el Dios que nosotros tenemos. Ellos viendo el cambio en mí, Gloria a la Dios. perseverancia en el Señor. Hoy en día le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi Amén, casa, gloria a con Dios. mis hijos. Viví un proceso con mi hijo, pero Dios peleó Amén. por mi hijo. Dios Amén. me dio la victoria. Gloria a a Dios. Porque Él me dijo, tú los instruiste, deja que yo trate con ellos. El enemigo no va a poder dañarlo. Y yo tomaba, porque yo también he de creerle a Dios. Amén. Y mi Gloria a familia, Dios. ver hoy en día a mis hermanas, a mis hermanos, a mi mamá, mi papá partió con el Señor, a ver a mis cuñados en los caminos de Dios, después de ser, éramos la familia despreciada. Amén. Y yo creo que vamos a tener que abrir otro espacio, hermana Milange, porque bueno, tú eres una mujer que yo admiro mucho, de verdad que yo te admiro mucho y siempre admiro muchas cosas de ti. Y a veces uno no lo dice porque, como yo le digo a los hermanos, no sé por qué. No. Pero no, yo sé que no es así. Tú eres una mujer que yo admiro mucho en muchas cosas que he visto, muchos procesos que has pasado, ¿verdad? Y yo he visto cómo tú lo has superado, cosas que yo digo, no, yo no aguanto eso, Señor. Y una de las cosas que me viene a la mente, lo que viví también en mi matrimonio, porque estamos hablando de las malas decisiones, el fracaso de Lot por sus malas decisiones. Yo llegando al Señor, teniendo 4 años en el Señor, me llegó una prueba difícil en mi matrimonio. ¿Ves? Tuve que vivirla, pero el Señor me dijo, me puso a decidir, me habló a mi vida personalmente y yo tomé la mejor decisión, porque cuando Dios nos habla, hay personas que Dios les habla y son desobedientes. Un ejemplo, el esposo les fue infiel, pero ellos no quieren perdonarlo o continuar con ellos, porque tal vez le perdonan, pero no quieren continuar con ellos. Y a veces no lo perdonan, a veces lo perdonan de boca nada más, Pero no Dios de corazón. sí, pero Dios le dice, dale una oportunidad, como me lo dijo a mí, dale una oportunidad. Tal vez él no se lo merecía, pero dígame si yo no fuese obedecido al Señor y tomo la decisión de darle la oportunidad a mi esposo para continuar con él, a pesar que él me había sido infiel, me había traicionado. Sí, porque a veces eso Que también fue la va, decisión y del imagínate, día. eso afecta a los hijos. Exacto. Porque es que son tantas cosas, hermana, que a veces nosotros, por eso te digo, nosotros los padres tenemos un peso grande, tenemos un peso, una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque eso va también en lo que es la parte del matrimonio, en lo que es las decisiones que nosotros tomamos muchas veces como lo egoísta, pensamos en nosotros. Y hay padres que dicen, no, es que el muchacho no amarra hombre, que uno no tiene que pensar en uno, uno tiene que pensar en uno. Hay decisiones que muchas veces tenemos que tomar con dolor. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos marcan. Y cuando hablamos dentro del evangelio, nosotros no podemos movernos por sentimientos. ¿Por qué? Porque el sentimiento nos hace querer guiarnos por un corazón que es engañoso y que es perverso. Y muchas veces el corazón que nos dice, búscate otro, o haz tal cosa, porque así actúa el mundo. Más nosotros somos llamados para ser diferentes. Porque si ven, cuando hablamos del matrimonio, ¿qué dice el Señor? Que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Y si Dios une un matrimonio, yo creo que ya Dios sabe los problemas que van a venir en el futuro, pero Dios espera que nosotros seamos maduros en cuanto a eso y que nosotros podamos decidir, luchar por nuestra familia. ¿Por qué? Porque aún en eso nosotros podemos tomar la decisión de enseñarle a nuestros hijos que sí se puede mantener un hogar. Porque hay tantos hijos que fracasan en su vida, en su matrimonio, porque lo ven desde el hogar. Madres que no, yo no le aguanto nada a nadie y el hijo crece con eso. Y ellos ven todo lo que viven los padres, no les importa discutir enfrente de ellos, tratarse de la manera que sea, y todo ese comportamiento, esa conducta, la coplan los hijos. Así es. Entonces, por lo menos mis hijos hoy en día ellos ya están casados y tienen sus esposas, y ellos pequeños yo les enseñé de que hicieran sus cosas, que yo, porque tuve que pasar, por lo menos hay esposos que no les gusta hacer nada, ¿verdad? Que si no hacen ni una arepa, y entonces y eso viene del hogar, ¿sí? Eso viene de los padres que a veces no le enseñan. Porque la mamá de mi esposo, ¿verdad que sí? Ella le consintió, le hacía todas sus cosas, y él no es bueno consentir en su totalidad a los hijos de esa manera. Pues yo porque después sufre la esposa. ¿De qué manera? Si me enfermo, no tengo quien me haga un tecito, quien me haga una arepita. Y yo les decía a mis hijos, ustedes van a aprender a cocinar. Y no lo decía por ellos, para que cuando sus esposas se enfermen, ustedes le hagan
o les hagan su guarapito y puedan atenderlas a ellas y no sufran ellas lo que yo he sufrido, porque ya yo pensaba en las esposas que me Imagínate, yo pudiera hablar de eso, porque mi esposo, bueno, Dios lo bendiga, mi esposo es un hombre que aprendió eso de pequeño. Qué bello. Y él es un hombre así, pues lo aprendió de su mamá y todavía Dios bendiga a mi hermana. Y eso, como dice usted, viene de familia. Viene de familia. Porque mi esposo, cuando nosotros nos casamos, él me decía, no te preocupes, que yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé planchar, yo sé... Claro, y no es que él lo hace como obligación, sino que es algo que le gusta hacer y ayudar. Y eso es bonito en el hogar. Incluso a nosotros hemos sido enseñados por nuestros pastores. Y eso no es malo, que el hombre ayude a la mujer en la casa y todo eso no le quita el ser más hombre en cuanto a eso. Entonces, algo que quería tocar, hermana Milángel, ya que estábamos hablando de lo que es la parte de la familia y eso, el proceso que tú viviste con tu papá. Porque a veces nosotros aislamos a nuestra familia en el sentido de que no pagamos un precio por ellos, porque muchas veces sentimos que no van a cambiar, pensamos que porque no son cristianos no tienen ese privilegio, no, ese no es cristiano, ese no va a cambiar, o X. Yo conocí a tu papá, que sé que Dios le dio la oportunidad de salvarse, y algo que admiro de ti, pues, fue la actitud y la manera como Dios te preparó para ese momento, porque sé que no es fácil perder y mucho menos perder a un padre, pero tú tuviste esa madurez de entender que era el tiempo que Dios se lo llevara, de darle las gracias, porque yo hasta ahora no te he visto llorando y sé que no es porque no amabas a tu papá, sé que es porque tú dejaste que Dios te preparara. Y algo que tú dijiste en un momento, que tú dijiste, yo le agradezco a Dios porque Dios lo salvó, porque sé que Él está en un lugar mejor. O sea, antes de tus sentimientos tú pusiste la aceptación de entender, y eso cuesta llegar a ese nivel. Porque a veces somos egoístas, ¿verdad que sí? Que es lo que estamos hablando. Porque nosotros tenemos que enfocarnos en el espíritu. ¿Verdad que sí? Y no es fácil. Porque es enfocarnos en lo espiritual, porque a mí me interesaba la vida de él espiritual. Mi papá fue un hombre muy increíble. Le costaba creerle a Dios. Le costó, como le dije, lo estaba llamando desde joven y él no. Imagínate la lucha que tú tuviste en la iglesia, porque yo me acuerdo cuando nosotros llegamos, que a veces tu papá llegaba y te decía, Milán, y no sé qué, y él no entendía. Y yo no sé si tú te recuerdas aquella vez que estábamos allá en Laguna, que ese día creo que me tocó predicar, y entonces los hermanos estaban recibiendo y él se asustó. Él se asustó y él, ¿qué pasa? ¿Y por qué están brincando así? No sé qué. Cuando yo lo veo que él sale, pues yo creo que él esa parte como que nunca porque él decía, Milán, ¿por qué danza así? ¿Qué estás haciendo? Y ese año cuando vi que él se salió, yo, ay Dios, que él estaba diciendo como que, ¿y por qué brincan así? No sé qué. Entonces, pero sin embargo, a pesar de que, como dices tú, a él le costaba creer, Dios lo salvó por ti, por ese precio. Amén. Y es cuidar, por eso que lo importante de la familia, ¿verdad que sí? De cuidar el bienestar, la integridad de la familia, el estar ahí siempre, porque, y como dije, siempre honrando al Señor, porque para que cuando llegue ese día malo, Dios pelee por nuestra familia, porque usted sabe lo que una persona, y el Señor nos dijo, es fuerte la lucha, pero les voy a dar la victoria, que mis hermanas siempre estuvimos ahí con mi papá, ayudándolo, siempre ahí con él, porque para que peleando esa batalla y peleando su alma, que era lo que nos importaba. Y como dije, como yo sé quién era mi papá, por eso que yo me siento feliz y digo, le doy gracias a Dios porque le dio la oportunidad y lo salvó, que es lo que importa, porque la carne perece. Nosotros estamos en un corto tiempo, por eso que no hay que poner la mirada en las cosas que vemos, que fue lo que pasó con Loy, por eso vino el fracaso. Él tenía la mirada en lo material, en extender sus tiendas, en todo aquello. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con sus hijas? Se pervirtieron porque él no se preocupó por lo espiritual, por enseñarlas, por instruirlas. Por eso que el fracaso más grande de Lot no fue haber dejado a Abraham o haber vivido en Sodoma o en Gomorra, sino haber fallado en la formación espiritual de su familia. Así es. Qué tremendo, hermana. Bueno, este tema está muy interesante, como desde el principio. Yo creo que vamos a tener que abrir otro espacio
para continuar con este tema porque en realidad tiene mucho. Y yo sé que mi hermana Milania es una mujer que ha tenido experiencia con relación a esto. Y conozco muchas mujeres de Dios y personas que pueden hablar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar que vivir. Cuando tú has vivido, cuando tú has experimentado eso, cuando tú puedes decir. Entonces, para la próxima parte vamos a continuar con relación a esto. Y vamos a quedar en ese punto que trataste ahorita. Cómo nuestras decisiones, porque entramos en este tema y hablábamos con relación a los hijos. Y sin embargo vimos que abarcamos no solamente los hijos, sino también la familia. Sí. Porque es que no es solamente los hijos. También a nuestra familia le afectan nuestras malas decisiones. Y eso lo vamos a tratar más a profundidad en la próxima parte. Les invito, mis amados, a que sigan nuestras enseñanzas, no porque seamos nosotros, sino porque esta es palabra que viene del cielo, palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones y sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Entonces, si no te has suscrito todavía, te invito a que tomes un momento, no te va a quitar mucho, es gratis. Dale ahí donde dice suscribirse, toca la campanita para que te llegue la notificación y déjanos tu comentario. Déjanos tu comentario con tu nombre para que en el próximo segmento nosotros te saludemos y oremos por ti. Entonces, bueno, vamos a dejar este espacio hasta aquí y también, gloria a Dios, vamos a hacer una oración por esas personas, hermana Milania, que han tenido esa fuerte lucha que hasta ahora no han podido decidir. No han podido experimentar lo que es la bendición dentro del Evangelio y dentro de su familia. Vamos a cerrar con esta oración. Mi hermana Milania me va a ayudar a orar por eso y cerramos este espacio por hoy. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te adoramos, Dios Señor. Mío. Te adoramos. Padre celestial, Dios eterno. Te adoramos, Señor. Señor, te pedimos por estas familias. Sí, mi Dios, ahí está cada familia, Señor. Señor, tú conoces, Dios eterno, Espíritu Santo de Dios. Padre amado, tú eres grande. Que a través de enseñanza, Dios mío, tú eres el que hace, mi Rey. Sí, Espíritu Santo de Dios. En cada uno de ellos. Porque tú has venido a restaurar la familia. Porque tú constituiste la familia desde el principio, Señor de la gloria. Padre, tú has venido a romper maldiciones, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Padre, yo te pido que tú rompas las cadenas, que tú te manifiestes de una manera especial, que obres, Señor Dios mío de la gloria, aquellas personas que no han decidido salir de la perversión, Dios mío, aquellos que están arraigados en el pecado, Dios mío, obra de una manera sobrenatural, Espíritu Santo de Dios. Tócalos, libértales, Señor, transfórmales, Padre amado, por el poder de tu palabra, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sí, Señor de la gloria. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.